La humillaron delante de todos. La llamaron sirvienta como si no tuviera alma, y el hombre que más decía amarla, la negó. Pero ella no gritó. Ella se marchó con dignidad, sin imaginar que años después él volvería a tocar su puerta, roto, derrotado, y necesitando su perdón para no perderlo todo. Una historia de traición, dignidad y redención, porque hay mujeres que no se vengan con gritos, sino con silencio y grandeza. Cuéntame desde qué país nos escuchas y qué haces mientras disfrutas esta historia. Y dime, ¿crees que es posible perdonar sin olvidar? México, 1880. En el corazón de San Gabriel, un pueblo escondido entre colinas verdes y caminos de tierra rojiza, nació una muchacha de ojos grandes y silenciosos. Isaura no recordaba el rostro de su madre, solo el olor a tela quemada y la voz temblorosa de un sacerdote que la rescató entre los restos de una casa consumida por el fuego. El padre Sebastián la crió con manos firmes y palabras suaves, enseñándole a leer el cielo como si fuera un libro y a bordar como si cada puntada pudiera sanar una herida. Cuando cumplió 16 años, la envió a la hacienda del monte con una carta escrita de su puño y letra, pidiendo que le dieran trabajo y techo. La señora Eugenia del Monte, matriarca orgullosa y severa, la aceptó sin mirarla a los ojos, colocándola entre las muchachas que servían en la cocina. Isaura aprendió a moverse como una sombra, a no hablar a menos que le preguntaran, a dejar los cubiertos brillantes sin dejar huellas. Pasaron los años, y su presencia se volvió tan silenciosa como necesaria. Una tarde, Álvaro del Monte regresó de la capital. Era el primogénito, el heredero del emporio familiar de agave y aguardiente, un hombre de modales afilados y mirada altiva. Había pasado años entre libros de leyes y banquetes de sociedad, y traía consigo el aire de quien se sabe destinado al mando. Cuando bajó del carruaje, Isaura lo observó desde la galería, sin saber que aquel encuentro traería más tormentas que primaveras. Durante semanas apenas se cruzaron. Él la miraba como quien intenta recordar un sueño antiguo. Ella desviaba la mirada, sin saber si su corazón latía por miedo o por algo más profundo. Hasta que un día, en la biblioteca, mientras Isaura limpiaba los estantes, una tormenta estalló afuera. Un trueno los sacudió y en un segundo de oscuridad, sus manos se rozaron. Fue un roce breve, pero suficiente para despertar una llama que ninguno de los dos supo apagar. Desde entonces, cada encuentro era una prueba. Él la buscaba con excusas triviales, un libro fuera de lugar, una copa extraviada. Ella respondía con gestos, con silencios que decían más que cualquier palabra. Y aunque sabían que lo suyo era imposible, en una hacienda donde las diferencias sociales pesaban más que los sentimientos, también sabían que ya era demasiado tarde para fingir indiferencia. Una tarde de otoño, mientras el cielo se teñía de ámbar, Álvaro la encontró en el jardín interior, junto a las rosas blancas. Le habló en voz baja, le preguntó si alguna vez había amado. Isaura bajó la mirada, y en vez de responder, él acercó su rostro y la besó. Fue un beso tembloroso, contenido, como si el mundo pudiera desmoronarse en ese instante, y lo hizo. Esa misma noche, en una cena formal, uno de los hermanos de Álvaro insinuó en voz alta que el primogénito pasaba demasiado tiempo en la servidumbre. El padre levantó la ceja, la madre frunció los labios. Las miradas se dirigieron a Isaura, que servía el postre en silencio. Álvaro sintió el peso de todos los ojos sobre él, y cuando su madre preguntó con voz de hielo si era cierto que se distraía con la criada, él se puso de pie y dijo, sin mirar a Isaura, que no sabía de qué hablaban, que si ella lo miraba demasiado, era porque buscaba ascender mediante favores, que la vigilaran mejor. Las palabras cayeron como cuchillos. Isaura no lloró, solo dejó la bandeja sobre la mesa y se marchó.
Caminó por los pasillos oscuros sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor herido. Esa misma noche, empacó sus pocas pertenencias y se marchó antes del amanecer. En el camino, se detuvo en la parroquia de San Gabriel. El padre Sebastián la abrazó sin decir palabra. Le entregó un sobre cerrado, con el nombre de Don Lorenzo del Monte escrito con tinta desvanecida. Te lo dejó a ti. Dijo que lo guardaras. Nunca supe por qué. Isaura guardó el sobre sin abrirlo. No tenía fuerzas para descubrir nuevos dolores. Días después llegó a Puebla. Era una ciudad grande, ruidosa, llena de rostros indiferentes. Consiguió trabajo en una pensión como ayudante de cocina. Lavaba, cortaba verduras, barría y por las noches dormía en un colchón en el suelo. Pero Isaura tenía algo que nadie le podía quitar: la determinación de no volver a arrodillarse ante nadie. En una de las habitaciones de la pensión se hospedaba don Fermín, un contador jubilado, solitario y generoso. Le ofreció enseñarle a leer libros de cuentas a cambio de comida caliente y una taza de chocolate. Isaura aprendió rápido. En pocos meses manejaba los registros mejor que los dueños de la pensión. Con el tiempo comenzó a economizar. Cada moneda que ganaba la guardaba en una caja de madera escondida bajo el colchón. Pasaron 2 años. Isaura alquiló un pequeño local en la calle principal y abrió una tienda de telas. Al principio vendía retazos y reparaba vestidos. Después comenzó a importar sedas y bordados desde Veracruz. Su nombre empezó a circular entre las mujeres elegantes de la ciudad. Isaura vestía con sobriedad, pero caminaba con dignidad. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntaba. Mientras tanto, en la hacienda del monte, el panorama era otro. El padre enfermó y murió en silencio. La tierra, mal manejada por los hermanos menores, dejó de producir. La deuda con los bancos crecía como la hiedra en las paredes antiguas. Los viejos aliados de la familia comenzaron a alejarse, y el nombre del Monte, que una vez había sido sinónimo de respeto, ahora era pronunciado con lástima. Álvaro regresó de la capital para intentar salvar la herencia. Asumió los negocios con manos firmes, pero encontró apenas contratos vencidos, cuentas en rojo y campos estériles. El orgullo le impidió pedir ayuda, hasta que un día, entre los papeles antiguos, encontró una carta de don Lorenzo dirigida a Isaura. Sintió un escalofrío. Algo en esa carta parecía ser más que una simple despedida. Tal vez, una clave para entender lo que estaba perdido. Y por primera vez en años, el nombre de ella volvió a resonar en su mente como un susurro que el tiempo no logró silenciar. Álvaro decidió ir a Puebla. Llevaba en sus manos una lista de posibles compradores para salvar su última cosecha de agave, pero en el fondo cargaba otra intención: encontrar a la única mujer que jamás había olvidado, y que quizás fuera la única que aún podía salvarlo. Puebla lo recibió con un cielo nublado y el aire cargado del bullicio propio de los días de mercado. Álvaro descendió del carruaje con el ceño fruncido, apretando los papeles entre los dedos como si con eso pudiera mantener intacto el poco poder que aún conservaba. Había concertado una cita con una comerciante local de telas y suministros para discutir un posible acuerdo de exportación que, de salir bien, le permitiría ganar el tiempo necesario para reestructurar las deudas de la hacienda. No imaginaba que el destino le tenía preparada una escena distinta, una más punzante, una más reveladora. La tienda estaba en una de las esquinas principales del barrio más concurrido. Era modesta por fuera, pero impecable. En el interior, las telas colgaban como cascadas de color y orden, y el aroma a madera recién pulida se mezclaba con el leve perfume de lavanda. Álvaro fue recibido por una empleada joven que le pidió que aguardara en una sala adyacente. Mientras esperaba, observaba el lugar con mirada crítica, calculando los metros cuadrados,
la calidad del mobiliario, el tipo de clientela. Entonces la vio, Isaura entró con paso firme, sosteniendo un cuaderno de cuentas contra el pecho. Llevaba un vestido gris perla sin adornos, el cabello recogido en un moño bajo y el rostro iluminado por una serenidad que a Álvaro le resultó desconocida y profundamente perturbadora. Tardó unos segundos en reconocerla. La Isaura que recordaba no tenía esa postura erguida ni esa seguridad en la mirada. La Isaura que recordaba era la muchacha callada que servía pan con las manos temblorosas. Ahora era una mujer, una que no necesitaba pedir permiso para hablar. Isaura lo miró apenas, reconoció el apellido en la hoja de cita y cuando sus ojos se encontraron no hubo sorpresa ni emoción, solo una pausa, una respiración más profunda. Álvaro abrió la boca para saludarla, pero ella ya se había adelantado y le ofrecía asiento, como si fuera un cliente más. La reunión transcurrió con formalidad. Isaura escuchó sus propuestas, revisó cifras, hizo observaciones precisas. No mencionó una sola palabra sobre su pasado común. No hubo reproches, ni frialdad, ni cercanía, solo profesionalismo. Álvaro, por dentro, ardía. No sabía si por vergüenza, por culpa o por una punzada de deseo que nunca se había extinguido. Le costaba mirarla a los ojos, y cuando lo hacía, encontraba una calma que lo desarmaba. Al terminar, Isaura prometió darle una respuesta en el plazo de una semana. Lo despidió con una leve inclinación de cabeza y se giró para atender a otra clienta. Álvaro salió de la tienda sintiendo que el mundo que creía conocer se había desplazado unos centímetros fuera de su alcance. Esa noche no durmió. En la posada donde se hospedaba, abrió la carta que había encontrado entre los papeles de su abuelo. Estaba fechada un año antes de la muerte de don Lorenzo y dirigida a Isaura por nombre completo. En ella, el anciano le agradecía por su lealtad, por su silencio y por su nobleza. Mencionaba un documento adjunto, un contrato de propiedad sobre unas tierras cercanas a la hacienda del monte, firmadas en su nombre. Decía que era su manera de hacer justicia por algo que nunca se atrevió a contar en vida. Álvaro sintió un vacío abrirse bajo sus pies. No sabía qué significaba ese documento, ni por qué su abuelo lo había ocultado, pero intuía que Isaura lo sabía, y que si ella aún lo conservaba, tal vez él estaba más perdido de lo que creía. Volvió a la tienda al día siguiente sin cita previa. Isaura no se sorprendió al verlo. Le ofreció té. Él rechazó. Le mostró la carta. Ella la leyó en silencio, sin cambiar de expresión. Cuando terminó, lo miró con calma. ¿Lo conservas?, preguntó él, sin atreverse a levantar la voz. Isaura asintió. Está guardado. No lo he utilizado, pero no lo tengo por ti, dijo, sin dureza, sin ternura. Lo tengo por mí, porque merezco saber que, al menos una vez, alguien me eligió sin vergüenza. Álvaro sintió cómo se le deshacía la garganta. Trató de explicarse, de justificar el miedo, la presión, el peso del apellido. Isaura lo escuchó sin interrumpirlo, con los brazos cruzados y la espalda recta. «No vine por ti», dijo él al final. «Vine por la hacienda, está en ruinas, nos estamos quedando sin nada». «¿Y ahora te acuerdas de mí?», respondió ella, con una voz tan suave que dolía. Hubo un largo silencio. «Te daré el documento, pero no gratis, y no por lástima». Álvaro levantó la vista. Por un instante pensó que ella le pediría dinero, o tierras, o humillación, pero Isaura solo dijo: «Quiero que reconozcas frente a ti mismo lo que hiciste, que sepas que me quitaste algo que no se recupera, el lugar que una vez me ofreciste con un beso y luego me negaste con palabras». Él bajó la cabeza. El orgullo que había sostenido su vida entera se desmoronó en silencio. «Lo reconozco», dijo sin alzar la voz. «Fui un cobarde». Isaura se marchó sin responder. Regresó media hora después con un sobre cerrado. Se lo entregó sin ceremonia.
Álvaro lo abrió en la misma tienda. Dentro había un contrato legal de transferencia de propiedad, firmado y sellado, con fecha anterior a la muerte de su abuelo. Las tierras que rodeaban el manantial, las más fértiles de la región, estaban registradas a nombre de Isaura. Esa franja de terreno era clave. Sin ella, la hacienda no podía sostenerse. «¿Por qué no lo usaste antes?», preguntó él, incrédulo. Isaura respondió con calma. «Porque no soy como ustedes. Yo no destruyo para ganar. Solo guardé lo que era mío. No lo necesitaba. Hasta ahora». Álvaro salió con el sobre apretado contra el pecho. Esa noche supo que el control que creyó tener sobre su vida era apenas una ilusión. Volvió a la hacienda 2 días después. Llevaba en el rostro el peso de quien ha visto el borde del abismo. Convocó a sus hermanos, les mostró el documento. Algunos gritaron, otros rieron con incredulidad. La madre se encerró en su habitación. En menos de una semana, todos abandonaron la casa, incapaces de aceptar la vergüenza. Álvaro permaneció, ya no como amo, sino como habitante. Isaura era la legítima propietaria de la tierra. Podía echarlo si lo deseaba, pero no lo hizo. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, vio llegar una carreta. Isaura descendió, vestida de azul oscuro, el rostro impasible. No traía abogados ni guardias, solo un cuaderno de notas y una expresión clara. «No vine a echarte», dijo, «vine a poner orden». Álvaro se quedó de pie sin saber si sentirse humillado o agradecido. «Si quieres quedarte, lo harás como trabajador, con salario justo, con reglas, sin privilegios. No te debo nada, Álvaro, pero yo sí le debo algo a esta tierra, y tú también». Él asintió. No tenía otra opción, pero por primera vez no lo hizo con rabia, lo hizo con dignidad. Y así Álvaro del Monte, el hombre que una vez negó a Isaura frente a toda su familia, se convirtió en jornalero de la mujer que había aprendido a caminar sin él, y que ahora, sin buscar venganza, lo colocaba frente a su propia redención. Los días en la hacienda adquirieron un ritmo distinto. Ya no se escuchaban las órdenes cortantes desde la galería, ni los cascos de los caballos anunciando visitas importantes. Ahora solo quedaba el crujir de las herramientas, el murmullo de los trabajadores y el cantar lejano de los grillos al caer la tarde. Álvaro despertaba antes del amanecer, se vestía con ropas sencillas y se dirigía al campo como uno más. Las manos, otrora cuidadas y firmes, comenzaron a endurecerse, agrietadas por la tierra y el sol. Al principio, los trabajadores lo miraban con recelo. Algunos evitaban saludarlo, otros lo hacían por mera cortesía. Pero con el paso de las semanas, Álvaro demostró que no buscaba privilegios. Aceptaba las tareas más duras, cargaba sacos pesados, cavaba surcos bajo el sol inclemente y compartía el mismo pan duro que los demás. Su silencio no era arrogancia, era penitencia. Día tras día, en cada surco abierto, intentaba sembrar algo más que semillas, sembraba humildad. Isaura observaba todo desde la casa grande, que ahora funcionaba como oficina administrativa. No intervenía, no ofrecía consuelo ni reproches. Solo evaluaba los resultados, anotaba los progresos y ajustaba los salarios con justicia. Su presencia seguía siendo firme, pero había perdido el filo de la ira. En su interior, la batalla era más compleja. Ver a Álvaro trabajar con la espalda encorvada y los labios partidos no le producía placer, le dolía. Pero también comprendía que aquel hombre que se agachaba frente a la tierra ya no era el mismo que la había negado. Una tarde, mientras supervisaba las cuentas, Isaura notó que faltaban varios documentos del último embarque. Preguntó a los encargados, pero nadie sabía nada. Decidió entonces buscar entre los antiguos libros contables guardados en una bodega olvidada de la hacienda. Allí, entre el polvo y los estantes rotos, encontró un cuaderno con anotaciones de don Lorenzo.
En ellas, el anciano hablaba de una transacción hecha en secreto, una venta de tierras a nombre de una mujer cuyo apellido Isaura desconocía, pero que estaba relacionado con su madre. Por primera vez, comprendió que había hilos en su historia que aún no conocía. Mientras tanto, Álvaro se convertía, sin darse cuenta, en una figura respetada entre los jornaleros. Ayudaba a los más jóvenes, corregía errores con paciencia y por las noches enseñaba a leer y escribir a los hijos de los peones en una vieja sala del establo. Su transformación no era fingida. Cada noche, al acostarse, recordaba el rostro de Isaura en aquella tienda de Puebla y se preguntaba en qué momento la había perdido, o si alguna vez la tuvo realmente. Un día, una tormenta imprevista arrasó con parte de los cultivos. El agua se desbordó por los canales mal diseñados y anegó varias hectáreas de agave. Álvaro fue el primero en salir bajo la lluvia, tratando de abrir paso al agua con palas y canaletas improvisadas. Los demás lo siguieron, y durante horas trabajaron empapados, luchando contra la corriente. Isaura llegó al anochecer con el rostro tenso. Se bajó del carruaje, caminó entre el barro y encontró a Álvaro arrodillado, exhausto, cubierto de lodo hasta los hombros. No dijo nada, solo lo miró. Él la miró de vuelta, y en sus ojos no había súplica, solo aceptación. Esa noche Álvaro cayó enfermo. La fiebre lo consumió en pocas horas. Deliraba, hablaba en voz alta, pronunciaba nombres que nadie entendía. Los trabajadores no sabían qué hacer. Isaura ordenó preparar una habitación en la casa principal y sin delegar en nadie se hizo cargo de su cuidado. Durante 3 noches lo vigiló en silencio. Cambiaba los paños fríos, le daba agua con cuchara y controlaba su respiración. En uno de sus delirios, Álvaro murmuró su nombre una y otra vez, hasta que, en un suspiro quebrado, dijo: «Nunca debí dejarte ir. Tú eras mi única verdad». Isaura cerró los ojos y dejó caer una lágrima. No por las palabras, sino porque en ese instante entendió que había pasado demasiado tiempo fingiendo que ya no sentía nada. Cuando la fiebre cedió, Álvaro despertó con la vista nublada. Lo primero que vio fue la silueta de Isaura sentada junto a la ventana, con un libro en las manos. No dijo nada, no necesitaba. Ella se levantó, le ofreció agua, y cuando sus manos se rozaron, él sintió que el mundo volvía a girar. Pasaron los días y Álvaro se recuperó. Quiso volver al campo de inmediato, pero Isaura lo obligó a descansar. Durante ese tiempo compartieron charlas breves, recuerdos fragmentados, silencios menos incómodos. Isaura hablaba poco, pero escuchaba con atención. Álvaro, por su parte, ya no era un hombre que intentaba demostrar nada. Era alguien que deseaba entender. Una tarde, Isaura le preguntó por qué nunca había respondido a la carta que el padre Sebastián le envió tras su partida. Álvaro bajó la mirada. Nunca la había leído. Su madre la interceptó y la quemó antes de que pudiera verla. Isaura sintió un nudo en el pecho. Comprendía ahora que no todas las heridas habían sido causadas por crueldad, sino por cobardía y manipulación. Con el paso de las semanas, la hacienda comenzó a mostrar señales de vida. Los cultivos se recuperaban, la producción se estabilizaba y los comerciantes regresaban poco a poco. Isaura y Álvaro, sin mencionarlo, habían formado una alianza silenciosa. Él desde la tierra, ella desde la administración. Pero ambos caminaban hacia el mismo horizonte. Una noche, al cierre del día, Isaura caminó por los campos para ver el estado de los surcos. Encontró a Álvaro sentado bajo el gran árbol de jacaranda, con las manos manchadas de tierra y el rostro vuelto hacia el cielo. Se sentó a su lado. Por unos minutos, ninguno habló. ¿Alguna vez pensaste en casarte?, preguntó ella sin mirar. Álvaro tardó en responder. Sí, pero nunca pensé que tendría derecho. Isaura respiró hondo, no dijo nada. Se levantó con suavidad y caminó de regreso a la casa.
Esa noche, Álvaro comprendió que el perdón no era una palabra que se pedía, era algo que se cultivaba, como el agave, con paciencia, con dolor y con la certeza de que solo florece una vez en la vida. El calendario avanzaba con la lentitud de los amaneceres en el campo. Cada día traía consigo un rumor nuevo, un pequeño cambio, una semilla de algo más profundo que comenzaba a germinar en el aire entre ellos. Isaura y Álvaro ya no eran extraños, pero tampoco amantes. Eran dos voluntades que se reconocían sin necesidad de palabras. Compartían la carga de la hacienda como se comparten los silencios después de una tormenta, con cuidado, con respeto, con una cicatriz que no había sanado por completo, pero que ya no sangraba. Los jornaleros comentaban en voz baja que la señora Isaura y el patrón Álvaro pasaban horas revisando planos, inventarios y hojas de cosecha. Decían que ella le había salvado la vida y que él había cambiado desde entonces. A nadie le sorprendía ya verlos caminando juntos por los caminos de tierra, discutiendo sobre canales de riego o rotación de cultivos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ellos mismos, era que cada paso compartido era también un intento de acercarse a una paz que ambos creían haber perdido para siempre. Una mañana, Isaura recibió una carta sellada con el escudo de una casa comercial de Veracruz. Era una oferta formal para adquirir toda la producción de agave del siguiente año a un precio 3 veces mayor del habitual. Era la oportunidad que habían esperado. Con ese contrato, podrían saldar todas las deudas pendientes, reparar los techos de los almacenes y contratar a más trabajadores. Isaura bajó a los campos para darle la noticia a Álvaro. Lo encontró enseñando a un niño a usar una herramienta con seguridad. Observó en silencio desde la distancia. Aquel hombre que ahora se agachaba con paciencia para explicarle algo a un pequeño campesino no se parecía en nada al que la había despreciado años atrás. Algo dentro de ella se quebró, no por dolor, sino por ternura. Le entregó la carta con manos firmes. Álvaro la leyó en silencio y al terminar la miró con una mezcla de alivio y asombro. «Lo logramos», susurró. «No lo merezco, pero lo logramos». Isaura no respondió, solo asintió con la cabeza. Pero en su pecho una inquietud nueva comenzaba a tomar forma. Esa noche escribió una carta. No estaba dirigida a nadie en particular. Era más bien una confesión, una liberación de pensamientos que había guardado por demasiado tiempo. Escribió sobre su madre, sobre el incendio, sobre el padre Sebastián, sobre cómo había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Pero también escribió sobre Álvaro, no el Álvaro heredero, ni el orgulloso, ni el arrogante, sino el hombre que había enfermado de fiebre en su casa, que había trabajado la tierra con las manos, que había enseñado a leer a los hijos de los jornaleros. Esa carta, al terminarla, no la envió. La guardó en el mismo sobre donde aún conservaba la escritura de las tierras. No por rencor, sino por respeto. Algunas cosas, comprendía, no necesitaban ser dichas en voz alta. Al día siguiente, convocaron a una reunión con los trabajadores. Isaura leyó en voz alta los términos del nuevo contrato, explicó los beneficios y prometió aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. La noticia fue recibida con aplausos y gratitud. Álvaro, de pie junto a ella, no habló. Solo observó con los ojos húmedos como aquellos hombres y mujeres que alguna vez lo miraron con desconfianza, ahora lo reconocían con respeto genuino. Días después, mientras organizaban la firma del contrato, Isaura recibió una visita inesperada. Era Ignacio, el hermano menor de Álvaro. Llegó sin anunciarse, vestido con ropa cara pero ajada, con el rostro más envejecido de lo que su edad permitía. Pidió hablar con ella a solas. Isaura accedió, aunque su corazón se tensó al verlo entrar al salón que una vez fue dominio absoluto de los del monte. Ignacio fue directo.
Admitió que estaba en bancarrota, que había perdido su parte de la herencia en apuestas y negocios mal hechos. Suplicó una oportunidad para trabajar en la hacienda. No pedía volver como patrón, sino como administrador, como peón, como lo que fuera. Isaura lo escuchó en silencio. Cuando terminó, ella le preguntó, ¿alguna vez pensaste en lo que sentí aquel día cuando me humillaron frente a todos? Ignacio bajó la mirada. Por primera vez, sus ojos mostraron vergüenza. No, no lo pensé. Creí que no importabas. Me equivoqué. Isaura no lo perdonó de inmediato, pero tampoco lo expulsó. Le dijo que le respondería al día siguiente. Consultó con Álvaro, quien tampoco mostró entusiasmo ante el regreso del hermano. Sin embargo, fue él quien dijo las palabras que Isaura no esperaba escuchar. Si nosotros fuimos capaces de cambiar, ¿por qué él no? Isaura aceptó. Ignacio se integró a las labores con discreción. No hablaba mucho, evitaba el contacto con los demás, pero cumplía. Poco a poco, el rencor fue cediendo su lugar a una calma incómoda, como una herida que deja de doler, pero no desaparece. Una tarde, Isaura se acercó a Álvaro mientras él recogía herramientas. «Tengo algo que decirte», dijo. Él se detuvo, la miró con atención. «No voy a vender la hacienda, podría hacerlo. Podría quedarme con todo e irme, pero no quiero. Este lugar es parte de mi historia, aunque esté lleno de cicatrices. Y tú también lo eres». Álvaro no respondió, pero dio un paso hacia ella. «No espero que me ames», añadió Isaura. «Pero si alguna vez hubo algo verdadero entre nosotros, quiero saber si todavía existe». Álvaro levantó la mano y le acarició el rostro con la yema de los dedos. Fue un gesto sencillo, pero lleno de todo lo que no habían dicho. Isaura cerró los ojos. No era un beso lo que necesitaba, era esa certeza, la de saber que pese a todo había algo que había sobrevivido. Desde aquel día, las cosas no cambiaron de inmediato. No hubo anuncios, ni compromisos, ni promesas. Solo una cercanía distinta. Compartían más que tareas. Compartían confianza, risas ocasionales, miradas sostenidas, caminatas sin destino por los campos al atardecer. Y en cada gesto se reconstruía lo que una vez fue destruido. El amor, comprendieron, no siempre vuelve con flores y fuegos. A veces regresa como la lluvia mansa después de una larga sequía, sin ruido, pero con vida. Había pasado poco más de un año desde aquel día en que Isaura se presentó en la hacienda con el cuaderno de cuentas bajo el brazo y la mirada firme de quien no regresaba como sirvienta, sino como dueña. La tierra, bajo su mando, floreció con una disciplina que mezclaba corazón y cálculo. Los campos de agave, antes maltrechos, ahora se extendían con orgullo sobre las colinas, verdes y azules como un océano en calma. Álvaro caminaba entre las hileras con la seguridad de quien ya no necesitaba imponerse. Saludaba a los trabajadores por su nombre, escuchaba sus preocupaciones, organizaba turnos de descanso y cada tarde se aseguraba de que ningún niño se quedara sin sus primeras letras. No usaba más traje ni anillos. Vestía ropa sencilla, como cualquiera, y a veces, al regresar al anochecer, encontraba a Isaura sentada bajo el árbol de jacaranda, leyendo o bordando, y se sentaba junto a ella sin decir palabra. Aquel silencio compartido se había vuelto el idioma más sincero entre los dos. Isaura había decidido mantener su independencia. Aunque vivía en la casa principal, conservaba su vida privada intacta. No había promesas, ni compromisos, ni anillos. Solo una compañía cotidiana que llenaba los espacios sin la necesidad de etiquetas. Pero el pueblo murmuraba, y con el tiempo las preguntas comenzaron a rodearlos como las abejas a los campos en flor. Fue durante las fiestas patronales cuando todo cambió. La hacienda se llenó de color, música y visitantes.
Isaura y Álvaro abrieron sus puertas al pueblo como muestra de gratitud por el apoyo recibido durante los meses de reconstrucción. Los niños corrieron por los jardines, las mujeres compartieron platos de barro rebosantes de guisos y los hombres jugaron dominó bajo las carpas. A la caída del sol, un grupo de músicos comenzó a tocar valses. Isaura, vestida con un sencillo vestido blanco y una flor en el cabello, caminaba entre los invitados con naturalidad. Su presencia no era ostentosa, pero nadie podía ignorarla. Álvaro, desde lejos, la observaba con un orgullo silencioso. Se acercó a ella cuando el primer acorde de una melodía conocida llenó el aire. Extendió la mano. Isaura lo miró. Dudó. Luego asintió. Bailaron. Fue un vals lento, suave, sin pretensiones. Pero en esa danza, cada paso era una confesión, cada giro una petición muda de perdón y permanencia. Cuando terminó la música, el silencio fue más elocuente que los aplausos. Álvaro tomó la palabra frente a todos. Esta tierra alguna vez me perteneció, pero no la supe cuidar. La perdí por orgullo, por ceguera, por miedo. Hoy sé que lo más valioso que he ganado en mi vida no es esta hacienda, ni los campos, ni los contratos. Es la oportunidad de redimirme. Miró a Isaura con la voz temblorosa. Y esa oportunidad tiene un nombre. Isaura. El murmullo se apagó. Algunos sonrieron, otros se quedaron inmóviles. Isaura bajó la mirada. Cuando la levantó, sus ojos brillaban. No necesito un marido, dijo con voz clara. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que este corazón no recuerda. Tú me negaste frente a tu familia, pero hoy estás dispuesto a reconocerme frente al mundo. Y eso basta. No hubo boda ese día, pero hubo un nuevo pacto. Isaura y Álvaro comenzaron a compartir oficialmente la dirección de la hacienda, la vida cotidiana, y poco después la misma casa. No porque la sociedad lo exigiera, sino porque ellos lo eligieron. Los años siguientes fueron de siembra y cosecha. Llegaron más trabajadores, se abrieron nuevas rutas de comercio y la hacienda del monte se convirtió en un ejemplo de dignidad y progreso. Isaura impulsó escuelas rurales y talleres de bordado para mujeres viudas o solas. Álvaro construyó un pequeño centro de alfabetización que llevaba el nombre del padre Sebastián. Un día, mientras organizaban los documentos de una nueva exportación, Isaura encontró la vieja carta que había escrito años atrás. La leyó en silencio. Se la entregó a Álvaro sin decir nada. Él la leyó de principio a fin. Al terminar, la dobló con cuidado y la guardó entre sus cosas. «Nunca volveré a negarte», dijo simplemente. Ella sonrió. No necesitaba más. Poco después, recibieron una carta de la capital. Una fundación agrícola ofrecía un reconocimiento a la hacienda por su modelo de gestión inclusiva. En la ceremonia, ambos subieron al estrado, tomados de la mano. Álvaro, al hablar, nombró primero a Isaura. Dijo que todo lo construido era fruto de su visión, su paciencia, su coraje. Isaura, en cambio, agradeció a quienes habían creído en las segundas oportunidades. Al terminar, una mujer del público se acercó a Isaura y le preguntó, «¿Cómo se perdona algo así?» Isaura la miró con ternura. «El perdón no es olvido», dijo. «Es entender que uno también puede fallar, y que a veces, cuando la semilla es buena, el fruto termina siendo dulce, incluso después de la tormenta». Y así fue. Años después, cuando las canas empezaron a aparecer y los niños del pueblo los llamaban los abuelos de la hacienda, Isaura y Álvaro seguían caminando juntos al atardecer, bajo el mismo jacaranda, sabiendo que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, pero sí llega cuando el corazón ha aprendido a reconocerlo. 7 años después, los campos de agave seguían tiñendo de verde las colinas que alguna vez fueron testigos de orgullo, ruina y redención.
La hacienda del monte había sido rebautizada por el pueblo como el refugio de jacarandas, en honor al árbol bajo el cual tantas veces se vieron los ojos que aprendieron a amar después de negarse. Isaura y Álvaro vivían en una casa más pequeña, construida junto al canal principal de riego. Habían cedido la dirección administrativa a un joven matrimonio formado por una de las costureras que Isaura enseñó y uno de los aprendices de Álvaro. La hacienda prosperaba sin necesitar que ellos controlaran cada decisión. La tierra, como el corazón, había aprendido a confiar. No tuvieron hijos propios, pero fueron padres y abuelos de muchos. Cada joven que aprendía a leer bajo la jacaranda, cada mujer que abría su primer taller, cada campesino que alzaba su casa con salario justo, todos los consideraban familia. Una tarde de mayo, Isaura encontró a Álvaro dormido en el banco del porche, con un libro abierto sobre el pecho y los lentes caídos sobre la nariz. Lo observó en silencio. Sus cabellos, ahora grises, no habían perdido la firmeza de los días de campo. Lo cubrió con una manta y se sentó a su lado. Él despertó y le tomó la mano. ¿Volverías a elegirme?, le preguntó con una voz cargada de ternura. Sí, respondió ella, pero no en ese tiempo. Te esperaría en este. Y así fue. Porque el amor verdadero no siempre llega cuando lo deseamos, pero cuando es real, permanece. Hay historias que nacen del dolor, pero florecen con dignidad. Isaura fue humillada, traicionada y despreciada por el hombre que decía amarla, pero no permitió que la vergüenza definiera su destino. Construyó una nueva vida con sus propias manos, y cuando el pasado volvió, no fue para destruirla, sino para probar que el perdón, cuando nace del respeto, puede transformar hasta el corazón más endurecido. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre mirar al otro a los ojos y decir, te fallé, pero quiero hacerlo bien. Cuéntanos, ¿alguna vez has perdonado a quien te traicionó? ¿Crees que el verdadero amor merece otra oportunidad? Escribe en los comentarios la palabra jacaranda si llegaste hasta aquí para saber que esta historia tocó tu corazón. Así también ayudas a que más personas descubran este canal. Y no te pierdas las otras narraciones que dejamos aquí en las tarjetas, llenas de emociones, giros y amores inolvidables. Te invito a quedarte unos segundos más, porque a continuación viene una oración especialmente hecha para ti. Señor amado, gracias por sostenerme en los días en que fui negada, traicionada, olvidada. Gracias por no soltar mi mano cuando sentí que no valía nada. Tú viste mis lágrimas en silencio y fuiste mi refugio cuando el mundo me cerró las puertas. Hoy te doy gracias por enseñarme que mi valor no depende de la opinión de otros, sino de tu amor eterno e inquebrantable. Gracias por mostrarme que el perdón no es debilidad, sino fuerza nacida de la fe. Lléname de sabiduría para levantarme con dignidad, de coraje para empezar de nuevo y de ternura para volver a creer en el amor, pero un amor sano, libre, firme y verdadero. Señor, si alguien me ha herido, ayúdame a soltar el rencor, pero también a cuidar mi corazón. Y si fui yo quien falló, dame humildad para pedir perdón y hacer las cosas bien, que mi historia no se escriba con orgullo ni con miedo, sino con fe, con propósito y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.